Muy buenos días, hermanos. Estamos juntos en la presencia de nuestro Dios. Y como decía la canción, queremos escucharle a Él, porque Él es quien nos habla. Y vamos a pensar en este tema. Voy a apagar aquí la luz porque hay un pequeño vídeo que después lo vamos a ver y así lo veremos mejor. Pero vamos a pensar en un tema que en principio no era el tema que yo tenía para hoy, pero el Señor puso en mi corazón el hablar sobre la bendición de tener a los hijos, y tuve que hacer un paréntesis en mis programas juntamente con Él para dar prioridad a lo que Él nos quiere hablar. Y vamos a pedir que el Señor nos hable realmente, ¿no? A veces creo que muchas personas viven su religiosidad, y se olvidan completamente de que cuando el pueblo de Dios se reúne, Él está en nuestro medio y es a Él que tenemos que escuchar. Somos muy duros de oído. De verdad que sí, porque muchas veces estamos dispuestos a escuchar todo lo que nosotros pensamos. A veces damos nuestro oído para escuchar lo que piensan otras personas, pero desconocemos verdaderamente lo que Dios quiere decirnos. Y en fin, si decimos que Él es el primero, si Él es el más importante y Él es el que todo lo sabe, debiéramos dar prioridad a escucharle a Él. Y por supuesto no es a mí, es al Señor, ¿verdad? Nosotros somos solo instrumentos. Así que mientras estés escuchando y pensando y meditando, permita que el Espíritu Santo te hable más que los autores teológicos, ¿no? O de teología, te hable más que tu conciencia y tu intelectualidad, te hable más que las filosofías que hoy rigen al mundo y que quieren dominar nuestra sociedad. Que sea Él el que te hable y que tú le escuches solamente a Él. Vamos a pensar en este tema y creo que ya la próxima diapositiva es el vídeo, así que vamos a ver un pequeño vídeo que algunos ya lo vieron. Recuerdo haber escuchado de pequeño una anécdota en la cual se intentaba explicar lo que es la verdadera fe. En ella se contaba de un grupo de campesinos que decidieron convocar a los miembros de su iglesia para orar a Dios porque estaban pasando por una gran sequía. La mañana de la reunión, el sol brillaba en todo su esplendor sin haber la más mínima evidencia que el clima cambiaría. Mientras el pastor saludaba a los miembros que entraban a la iglesia, él notó que una niña se acercaba con un paraguas. Aproximándose a la pequeña le preguntó: ¿por qué vienes a la iglesia con un paraguas en un día de sol radiante? A lo cual la niña naturalmente le respondió: ¿no venimos a orar por lluvia? Yo vine preparada. La verdad que es una historia preciosa y que tiene muchas enseñanzas. Primero sobre la fe. Pero hoy yo quiero que podamos mirar un poquito o pensar en la belleza de esta niña o de cualquier niño creado por Dios que tiene esta capacidad que a veces los adultos hemos olvidado de entender con tanta sencillez lo que Dios dice y lo que Dios hace. Ella viene con su paraguas. Mientras quizás a nadie se le ocurriría venir con su paraguas, aunque vaya a orar por lluvia, ella viene con su sencilla fe, creyendo que Dios todo lo puede. Todos somos importantes para Dios. Y es cierto que Él nos amó desde nuestra concepción. Podemos afirmar categóricamente que las niñas y los niños tienen un lugar especial en el corazón de Dios. Es algo hermoso que Dios ha hecho. Vamos a ver algunos tópicos y textos que nos aclaran mejor y que nos hacen pensar en ese aspecto y por qué vamos a hablar de esto hoy. Pero quisiera comenzar con la idea clarísima que está en la palabra de que Dios es el creador de todos los niños y niñas. Él nos ha creado a todos. Y el salmista en el Salmo 39, versículos 13 a 15, dice algo precioso. Dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré,
porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Los siguientes versículos dice lo siguiente, la próxima diapositiva, si es posible, ¿sí? Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Cuando leo este texto, veo cómo es importante recordar que Dios es el arquitecto de cada vida y que las hace con amor, con dedicación, con perfección, siendo cada una o cada uno una obra más que formidable y especial de Dios y para Dios. Vamos a comenzar pensando en que Dios ama su creación, que Dios ama a cada niño y niña, que Dios ama a cada persona que Él ha creado y lo ha hecho con amor. Nuestro propio cuerpo no fue oculto al Señor. Dios nos conoce desde el mismo momento de la gestación, incluso antes, cuando éramos tan pequeños que nadie nos podía ver, ni siquiera nuestros padres sabían de nuestra existencia. Él ya nos conocía. Los seres humanos somos únicos, hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y cabe aquí recordar uno de los primeros versículos del primer capítulo de la Biblia que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Qué sabia es la Biblia, ¿verdad? Dios creó al ser humano a su imagen. Y en contra de lo que muchos piensan, tanto el varón como la hembra, los dos tienen para Dios el mismo valor, el mismo amor, la misma perfección, el mismo lugar, el mismo precio. Sigamos. Dios ama a los niños y niñas. Y dice la palabra de Dios en Jeremías, porque los ama, podemos entender de forma mejor y más amplia ese versículo que usamos muchas veces. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Yahvé, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios sabe. Desde el primer momento, el amor de Dios hacia nosotros se hace claro aún en los primeros pensamientos a nuestro respecto. Y jamás ha querido ni quiere el mal para ningún ser humano, pero tampoco para ningún pequeño o pequeña que llega en esta tierra. Dios no quiere el mal de ninguno de los niños ni niñas de esta tierra. De hecho, el apóstol Pablo nos revela algo precioso en Efesios capítulo 1, verso 4 a 5. Dice, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. Hablando de su pueblo y de sus hijos. Dice esto, Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos, sin mancha, delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. En sus planes, aún a sabiendas de lo terrible que íbamos a ser en nuestra elección, o lo torpes que íbamos a ser en nuestra elección. Antes mismo de la creación del mundo, Dios pensó en cada hombre, cada mujer, cada niño y cada niña, y proveyó para nosotros la oportunidad de que pudiéramos conocerle y llegar a él, y por amor ser adoptados otra vez, ser reenganchados o reunidos, reconciliados con Dios,
como hijos amados, ¿no? Y lo ha hecho por amor. Así que los hijos en la familia son una bendición y herencia de Dios. Y ya nos dice el salmista en el Salmo 127, verso 3, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Nunca debiéramos mirar a nuestros hijos como cargas. Nunca debiéramos mirar a nuestros hijos simplemente como algo monetario o como algo difícil o como algo. Los hijos son más que algo, son alguien. Tienen una identidad propia y son para nosotros una gran bendición. Los hijos son una bendición, son herencia de Dios y recompensa para nuestras vidas. Debemos amarlos y apreciarlos. Es un gran privilegio y honor que Dios nos conceda hijos, poder verlos crecer y criarles en el temor del Señor. Y debemos aprender a apreciar este regalo. Es muy precioso. Yo tengo hijos ya que han crecido, ahora no vienen los nietos, pero yo nunca me olvido la primera vez que fui a enseñar a Esther el Salmo 23. Y entonces comenzamos, venga Esther, vamos a repetir conmigo, ¿no? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y Esther era muy vivaracha cuando era niña y decía así, no papá, tú te has equivocado. Digo, no, la Biblia dice así, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No, él dice, no, dice, el Señor es mi papá y nada me faltará. Porque ella estaba siempre habituada, acostumbrada a escuchar que la gente de la iglesia me llamaba pastor. Entonces dice, el pastor es papá. Los niños son preciosos y es una bendición poder disfrutar y poder realmente apreciar estos regalos tan preciosos que Dios nos dio con una responsabilidad muy profunda de poder cuidarlos, amarlos y llevarlos a los pies de nuestro Señor. Jesús, cuando pensamos en nuestro Señor, el Verbo encarnado, pero aquel que es nuestro modelo, Jesús amaba y valoraba a los niños. Y hay versículos tan conocidos como Marcos 9, 36 a 37, que dice, luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y Marcos nos da detalles preciosos, porque no solamente cogió al niño y lo puso ahí, dice, abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Qué interesante y qué profundo se hace ese versículo cuando comenzamos a meditar en él. Y de alguna manera, como el Señor equiparó a aquel niño con él mismo, aquel niño con la misma presencia de nuestro Dios. Sigamos, por favor. Jesús amaba y valoraba a los niños. En la discusión que había entre los discípulos antes de que Jesús tomara la palabra era la siguiente. La discusión sobre el tema que hablaban era quién iba a ser o quién era o quiénes eran los más importantes. Quiénes serían los primeros para Dios. Quiénes sentarían en los lugares privilegiados. Quiénes estarían delante de Dios frente a frente y cara a cara y podían a lo mejor mandar, hacer o deshacer. ¿Quién tendría las coronas como el mundo la busca muchas veces? Y el Señor coge a este niño con tanto cariño, lo abraza delante de toda aquella gente que igual que hoy es torpe, igual que hoy somos torpes. Y dice, mirad, el que no sea como uno de estos niños no puede esto realmente ver ni recibir. Y el que lo recibe, a mí me recibe y también al que me envió. Jesús puso a un niño frente a ellos como ejemplo. Notemos que Marcos nos muestra el cariño. Aquí nuestro Señor les dio a los niños y niñas la misma importancia que a Él mismo. Y me pregunto por qué. Y en esta semana, escuchando a alguien, vino del Señor directamente para mí. Quizás porque aún siendo Dios, decidió llegar aquí como un niño, en el seno de una familia y bajo sus cuidados. ¿Ya pensaste en esto? El Dios Todopoderoso
que vino a esta tierra para salvarnos, aunque conocía todas las cosas, pasó aquí en el seno de una familia como un niño, por las etapas que un niño tiene que pasar, y tuvo que aprender a caminar, y tuvo que aprender a hablar, y tuvo que comenzar a entender, y observó como los niños observan la vida de sus padres, la vida de sus abuelos, la vida de sus hermanos, la vida de su familia, la vida de la sociedad en que vivía. Es interesante que su mandamiento fue perfecto y vino desde el origen, desde cero partió. Es increíble que Dios hiciera esto, pero en su etapa de vida y existencia en esta tierra, lo hizo también como un niño. Cada etapa de la vida de un ser humano es importante. Cada niño es un hombre, cada niña es una mujer en potencia para la gloria y la honra de nuestro Dios. Si recibes a un niño o una niña, a mí me recibe, fue lo que él dijo. Destaca a los niños y a las niñas como ejemplos de humildad y de inocencia. Y en la misma contexto, en Mateo, el Evangelio de Mateo nos añade algunas cosas más en el texto y dice: por tanto, dice el Señor, el que se humilla como este niño será más grande en el reino de los cielos, será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a un niño de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Palabras duras, texto interesante para pensar y meditar. Los niños o niñas tienen una humildad, una ternura e inocencia que son únicas. Son únicas para ellos, pero son únicas en la vida. Cuando crecemos ya no somos así, ¿cierto? Todos podemos acordar nuestra infancia y podemos ver a veces la pureza que salía de un pensamiento y del corazón, o la facilidad de creer cuando alguien que nos ama o está cerca nos dice algo, a veces incluso sin discutir. Lo que es revelador aquí, hermanos, en ese texto, y que es muy importante, es que nadie, ni yo, ni tú, ni nadie, tiene el derecho de desechar y menos de dañar a un infante, a un niño y a una niña. Ese derecho no lo tenéis por mucha democracia en que vivamos. Nadie tiene el derecho de herir a un niño o a una niña. El que lleve un niño a pecar y apartarse de Dios tendrá en su vida terribles consecuencias, y no lo digo yo. Dios tendrá eso en cuenta, porque Dios no te permite, ni a mí tampoco, que dañes a la infancia, a un niño o a una niña. Jesús los amaba, conocía sus valores y les dedicaba tiempo. Pocas veces vamos a ver a Jesús enfadado, ¿no? Aunque se enfadó, airó, pero no pecó, ¿vale? O sea, que no pongamos nuestros pecados para justificar que Jesús se enfadó, se indignó, pero nunca hizo nada fuera de la perfecta voluntad de Dios, tengamos eso claro. Pero cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba en el reino de Dios como niño, el que no reciba el reino de Dios como niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Qué precioso. Él estaba cansado. Podía tener miles de justificativas, pues nosotros las tenemos. Ah, no, ahora no. No, bien de niño, ahora no. Él dice, no. Y cuando él sabe que le están impidiendo que vengan los niños, él se indigna y dice a sus discípulos: ¿por qué esto? Dejad que los niños vengan a mí. Ellos tienen un valor precioso. De ellos no, como ellos o se asemejan o están cerca del reino de Dios. Y él se indignó por el mal que hacía
sus propios discípulos a no llevarles los niños hacia Él. Mira, hermanos, si tú tienes hijos y no los lleva a Cristo, estás haciendo uno de los peores males de la tierra. No hace falta ser asesino para ser pecador, ¿verdad? El Señor se indignó porque aquellos hombres que estaban tan cerca de Él, aquellas personas, estaban más preocupados de Él que de lo que Él vino a hacer. Y aquellos niños, estaban siendo impedidos, algo que parece tan lógico, de llegar. Y el Señor dice, no, dejad que ellos vengan a mí. Ni el cansancio era una excusa para no permitir estar con ellos y darles la atención que necesitaba. Los niños son capaces de entender, llegar y entrar al reino de Dios mucho antes que los mismos adultos. Si tú haces una estadística, el mayor número de convertidos en todo el pueblo de Dios lo han hecho desde el momento que comenzaron a entender hasta 18 años, imaginaros. En la etapa en que eran niños, adolescentes, en que eran pequeños, infantes. Ellos tienen mucha más facilidad de comprender el amor de Dios que los adultos, a lo mejor por tantos aspectos, pero ellos lo tienen. Y el Señor los abrazaba y, como dice el texto, oraba por ellos o les bendecía, ponía su mano de bendición sobre la vida de estos niños. Qué interesante, hermanos, es poder entender el valor que Dios nos pone en nuestras manos cuando nos da el regalo de un hijo o de una hija. Y el tercer aspecto que quisiera comentar es que Dios otorgó a los padres el privilegio de enseñarles, cuidarles y formarles. Y eso es muy importante. Nadie debiera jamás dejar de ejercer como padre o como madre el privilegio que Dios le dio de poder enseñar a sus hijos. Ahora, informar no es formar. Y es importante tener esto en mente. Ciertamente que la información es importante, pero esta solo es una parte. Y estamos viviendo un tiempo donde es el tiempo de la información. Uno puede adquirir información de múltiples maneras. La información viene a tu misma casa, ¿no? Y a veces los niños son informados de cosas, de muchas cosas, que ni siquiera tienen todavía la posibilidad de procesar. Y eso crea muchísimo problema en su vida. Informar no es formar. Como niños, para que haya formación es necesario enseñar y llevar a cada niño o niña, según su etapa, la información verídica o verdadera, que de forma adecuada, para que la puedan entender, para que la puedan digerir, procesar y reaccionar intelectualmente, para que puedan verdaderamente crecer y puedan ser formados. La Biblia dice, instruye al niño o la niña en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. Y la Biblia es tan sabia, ¿no? A veces llegas a un hogar de ancianos y las personas ni siquiera te recuerdan. Fuiste 1500 veces y 1500 veces va a preguntar, ¿y tú quién eres? Y tú tienes que decir, no, yo soy el pastor. Pastor, ¿cómo está? Y no sé cuánto, no, lo que fuera. Pero cuando sientas con ellos y comienzan a hablar, entonces me dicen, yo me acuerdo cuando tenía 5 años, que no sé qué, y que mi mamá hizo aquello, y su memoria está ahí, ¿verdad? La Biblia dice, instruye al niño en el camino en que debe andar, y cuando fuere mayor, no se va a olvidar. Instruir aquí, hermanos, encierra la idea de unos padres que dedican sus energías a dotar a sus hijos de sabiduría y amor, a alimentarlos y disciplinarlos para que se conviertan en adultos maduros, sanos y completamente dedicados a Dios. Y sabes qué, como en consejería, cuando uno va a aconsejar a alguien,
una de las cosas que es así. Los mayores problemas vienen de la falta de enseñanza, de alguna herida, o de la falta simplemente del cariño y la atención que sus padres no les dieron cuando era niño o adolescente. ¿Ah? Por algo el Señor nos dice que debemos instruir, y ese es un privilegio, pero como todo privilegio en la vida, también trae consigo una gran responsabilidad. Eso no podemos huir. Así son las leyes espirituales. Si tienes un privilegio, cuídalo, administralo para la gloria de Dios. Ensálzalo para la gloria de Dios, porque si no lo hace, más tarde te lamentarás, ¿cierto? Así que todas las preguntas de nuestros hijos son una manera de buscar alimento, tanto en las primeras preguntas, que son sencillas, como en las que vienen luego, que crecen, que son a veces de cuidado, ¿no? Y muy complicadas. Entonces, quisiera recordar algunos textos bíblicos que me parecen muy interesantes. Primero, los niños preguntan, y por favor, padres, contesten a sus hijos, a su nivel, pero no dejen de escuchar a sus hijos. Dice la palabra, y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Yahvé nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. La Biblia es sabia y nos enseña a que debemos hablar y dialogar con nuestros hijos. El diálogo es importante y no importa el pequeñito que sea. Una palabra que des puede ser de bendición, o una palabra que dejes de dar o la des mal puede servir de problema y maldición para este niño. Pero la Biblia no sigue ahí. Los niños preguntan no solo las cosas, muchas veces quieren saber la razón de ellas. Y una de las razones en ese caso del versículo bien pudiera ser, yo creo que sí, la obediencia a Dios. Mirad, en el mismo contexto, pero ya más profundo. Mañana, cuando te pregunten tu hijo diciendo, ¿qué significan estos testimonios y estatutos y decretos que Yahvé, nuestro Dios, os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Yahvé nos sacó de Egipto con mano poderosa. Ya no está preguntando qué es eso, sino está preguntando qué significan estos mandamientos, qué significado tiene eso que Dios os mandó. Y es importante poder contestarle a su altura, pero no se quede ahí, porque los niños van creciendo, ¿verdad? Y los niños necesitan más explicación. Algunas veces necesitan una respuesta mucho más elaborada y mucho más profunda. Y en Josué 4, 21 a 22 nos dice, y habló los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos y sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán. Ya no era más los mandamientos, ahora eran los significados de las mismas piedras que Josué levantó allí y erigió como un monumento de recuerdo al poder de Dios que hizo al pueblo pasar en tierra seca. Y habría que explicarles, porque ellos quieren saber por qué significa o qué significa estas piedras. Mira, la palabra de Dios nos dice a nosotros como padres y adultos, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, hablando de sus palabras, de sus mandamientos. Y dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acueste y cuando te levante. No te olvides de enseñarles, de hablarles. Y si no has tenido eso en tu infancia, no cometas el mismo error con tus hijos que van a llegar. No relegues el privilegio y la importancia de cuidar, enseñar y formar a tus hijos. No relegues, porque eso trae consecuencias. Mira, hermanos, la iglesia no puede formar el carácter de nuestros hijos. No es de la iglesia el formar el carácter de los niños. Eso es nuestra responsabilidad. Pero tampoco lo es la escuela secular. No deje que vuestros niños adquieran un carácter y una escuela. No sabes ni el trasfondo de aquel profesor, lo que cree, lo que vive y lo que hace. ¿Cómo vas a dejar que tus hijos aprendan de la vida
simplemente por la información que Él es capaz de dar. ¿Qué persona es? Uno de los graves problemas en nuestra sociedad es que muchos niños y niñas pasan más tiempo con las personas que trabajan en casa que con sus mismos padres. Y nunca me voy a olvidar cuando estaba en un grupo de adolescentes, ya hace muchos años de esto, aquí de la iglesia, cuando venía una invitada de una de las adolescentes y ella hablando con su amiga y yo aquí a su lado, porque estaba de cuidador en aquel día, ella decía así: tú sabes que yo nunca recibí un abrazo de mis padres. No sé lo que es eso. Cuando yo me levanto ya no están. Y cuando yo voy a dormir, esto aún no han llegado. No sé lo que es. Y aquello me partió el alma, escuchándola. Es más a mí que me gusta tanto abrazar. La escuela secular no tiene esta función. Pero voy a decir algo más profundo. Menos todavía el Estado, sea español o cualquiera. El Estado no tiene el derecho de enseñar a tus hijos. Ni siquiera tiene la preocupación de enseñarles en el camino que deben de andar. Las infortunadas declaraciones estos días atrás de la ministra de Educación ha levantado grandes controversias, al igual que ha revelado las verdaderas intenciones que están por detrás de los dirigentes de este mundo. Mirad, hermanos, yo no soy ni político ni me importa la política, pero no estoy dispuesto muchas veces a tragar algo que no es cierto, ¿sí? Y quiero decir que la Biblia nos dice que debemos ser sencillos como las palomas, pero muchas veces tener la astucia a determinados animales como la misma serpiente. Por detrás de las palabras hay una intención. Por detrás de las palabras hay una intención maligna. Porque aquellos que tienen la luz de la palabra de Dios saben que es maligna. El único que puede ser Señor en esta tierra es Dios. Y el único mandamiento que tenemos, que debemos doblegarnos delante de, es de Él. No adoraréis a nadie más. El gobierno no tiene poder de dominar sobre tus hijos, ni sobre los míos, ni sobre nuestros niños. Los hijos son responsabilidad directa de los padres y lo son por principio natural. Los padres son los que cuidan y mantienen a sus hijos, pero también son por principios teológicos y bíblicos. Dios nos lo ha dado y ha entregado en nuestras manos para que los cuidemos, para que podamos afianzarlos y afirmar en esta vida de la mejor manera para que puedan caminar. Pero también por principio incluso político, social, ya que las leyes son las que nos otorgan la potestad, ¿no? La patria potestad, como llamamos. Entonces, usando el eslogan utilizado por cierto movimiento de padres que sí les importan sus hijos, creo que tenemos que pensar y decir: con mis hijos no te metas. Con mis hijos no meta tu pezuña, porque ellos son sagrados y ellos son amados de Dios, tal como yo soy. Y yo tengo la responsabilidad de amarles y cuidarles. Como padres y madres cristianos, debemos tener una respuesta firme ante la imposición de la ideología de género como pensamiento único que atenta contra el derecho de sus padres a educar a sus hijos en valores. No se puede permitir la manipulación en la identidad de la infancia, la eliminación de los derechos parentales, ni la imposición ideológica. Esto es un atentado a la libertad de expresión y libertad religiosa entre nosotros. Y aunque nos parezca absurdo, en los países donde se habla más de libertades, son aquellos que cuando no les conviene lo que está ocurriendo, entonces te obligan a hacerlo. Cuidado. Ya decía el Señor, la única libertad que nos liberta de verdad es la verdad de Cristo. Él vino para traer libertad. Él es la verdadera libertad. Creo que tenemos un pequeño vídeo y vamos a ver. La ideología de género dice que los hombres y las mujeres no son diferentes, que las diferencias que se dice que tienen
son fruto de la educación y las convenciones sociales, que se puede elegir si se quiere ser hombre o mujer, y que la biología no tiene nada que decir. Es evidente que esto no es verdad. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro son diferentes porque la biología nos hizo sexuados, marcándonos unos roles biológicos distintos para preservar la especie. La ideología de género no tiene base científica, por eso es una ideología, y la realidad y la ciencia la contradicen continuamente. Su origen está en una radicalización de los postulados del feminismo que dio paso al conocido término de género. Ser mujer y madre se consideraba un rol social que la oprimía ancestralmente. El culpable era el varón y las estructuras creadas en una sociedad patriarcal machista. Esta teoría implicaba el desprecio de la mujer real y todo aquello que la caracteriza, en especial la feminidad y la maternidad. Odiar al hombre como opresor, a imagen de la lucha de clases. La mujer debía ser como los hombres y vivir una sexualidad masculina, o sea, sin consecuencias ni vínculos, eliminando la maternidad. Entra así en escena el aborto como derecho. Aparecen también los lobbies homosexuales, que fueron a unirse a los feministas, ya que les permitía justificar y poner en valor sus gustos sexuales como opciones que liberan a la mujer del rol social y en la que el hombre deja de ser el opresor de la mujer. Es el principio del fin de la feminidad y la masculinidad. Por cierto, que todo esto resultó ser además una forma extraordinaria de conseguir fondos, poder y un negocio de enormes proporciones. El lanzamiento de esta ideología se preparó asaltando los organismos internacionales para lograr todo tipo de recomendaciones sin valor legal, declaraciones de intenciones, compromisos de países, etc., que no obligan a nada, pero que son aprovechados para presentarlos como una imposición de Europa o de la ONU. Siguieron luego una agenda perfectamente establecida y coordinada. Los pasos y las estrategias se van repitiendo en todos los países y se utilizan los mismos métodos. Sus armas son el engaño, con técnicas de manipulación como son la ocultación de datos, falsas alarmas sociales, manipulación sentimental y de lenguaje, etc., y la imposición totalitaria de sus planteamientos mediante leyes con las que se obtienen neoderechos, inversiones desproporcionadas de fondos públicos, persecución legal y punible del disidente y el acceso a los menores desde los centros educativos para ideologizarlos al margen de los padres. Como hombres y mujeres, como ciudadanos, como contribuyentes, como padres, debemos frenar la aplicación de esta ideología que busca destruirnos en lo más noble que tenemos, nuestra dignidad humana. Hay un texto que quisiera colocar para terminar. La ideología. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado la luz o a luz? Aun cuando ella olvidara, yo no te olvidaré. Interesante. Es imposible. Puede no querer cuidar, pero nunca se va a olvidar de la experiencia vivida. Nunca una madre se olvida de la primera vez que es madre. Pero aun si ella se olvidara, Dios nos ama tanto. Dios ama tanto a los niños que Él no se olvidará. Hermanos, es un gran privilegio ser padres, ser madres, ser abuelos, ser abuelas. Es un gran privilegio, pero no olvidemos de la responsabilidad. Sobre todo porque el enemigo sabe cómo actuar. Y la Biblia nos deja muy claro que cuando alguien trabaja con el engaño y la mentira, este ya tiene un Dios declarado. Y este Dios no es el único Dios todopoderoso, sino es el usurpador de nuestra salvación, Satanás. Así que como iglesia, como nación, como pueblo, pero sobre todo, hermanos, como padres y madres, no tenemos que ser tolerantes a todo lo que el hombre dice que es bueno. Hay que analizar si es bueno. A todo aquello que va en contra del Señor. Nosotros necesitamos tener la capacidad, porque tenemos luz, de no ser simplemente influenciado y contaminado por la contaminación de este mundo. Porque nosotros hemos sido llamados para ser luz y sal.
de la tierra. Vamos a orar por nuestros niños en esta mañana. Ellos están arriba. Hay muchos otros pero vamos a orar por los niños de nuestra nación, por los niños del mundo. Se habla tantas cosas de los niños, pero nunca se habla a veces la seriedad de lo que está ocurriendo. Jamás escuchas hablar de la venta de órganos, de los niños que han desaparecido en medio a tantos migrantes que salen de sus lugares por causa de la guerra, de la esclavitud sexual, de la venta de niños. Nadie habla de eso porque no les interesa, porque verdaderamente no es el interés del enemigo. Dios nos dio algo precioso que es la familia. Así que en esta mañana quisiera que oráramos por los niños. Y voy a bajar porque quiero que oremos por los padres, pero también quiero que oremos por nuestra iglesia, por el ministerio que tenemos de cuidar de nuestros niños.